chacales dan las ubres, dan de mamar a sus crías, pero la hija de mi pueblo se ha vuelto cruel como las avestruces en el desierto. La lengua del niño de pecho se le pega al paladar por la sed. Los pequeños piden pan, pero no hay quien se lo reparta. Los que comían manjares andan desolados por las calles. Los que se criaron entre púrpura abrazan cenizales. La iniquidad de la hija de mi pueblo es mayor que el pecado de Sodoma, que fue derribada en un instante sin que manos actuaran contra ella. Sus consagrados eran más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rojizos de cuerpo que los corales. Como el zafiro era su apariencia, más negro que el hollín es su aspecto. No se les reconoce por las calles, se les ha pegado la piel a sus huesos, se ha marchitado, se ha vuelto como madera. Más dichosos son los que mueren a espada que los que mueren de hambre, que se consumen extenuados por falta de los frutos de los campos. Las manos de las mujeres compasivas cocieron a sus propios hijos que les sirvieron de comida a causa de la destrucción de la hija de mi pueblo. El Señor ha cumplido su furor, ha derramado su ardiente ira, ha prendido un fuego en Sión que ha consumido sus cimientos. No creyeron los reyes de la tierra ni ninguno de los habitantes del mundo que el adversario y el enemigo pudiera entrar por las puertas de Jerusalén. Pero a causa de los pecados de sus profetas y de las iniquidades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos, vagaron ciegos por las calles, manchados de sangre, sin que nadie pudiera tocar sus vestidos. Apártense, inmundos, gritaban de sí mismos. Apártense, apártense, no nos toquen. Así que huyeron y vagaron entre las naciones, se decía, no seguirán residiendo entre nosotros. La presencia del Señor los dispersó, no volverá a mirarlos. Ellos no honraron a los sacerdotes, ni tuvieron piedad de los ancianos. Aún nuestros ojos desfallecían. Buscar ayuda fue inútil. En nuestro velar hemos aguardado a una nación incapaz de salvar. Ponían trampas a nuestros pasos para que no anduviéramos por nuestras calles. Nuestro fin se acercaba. Se cumplieron nuestros días, porque había llegado nuestro fin. Nuestros perseguidores eran más veloces que las águilas del cielo. Por los montes nos persiguieron. En el desierto nos tendieron emboscadas. El aliento de nuestras vidas, el ungido del Señor fue atrapado entre sus fosos. Aquel de quien habíamos dicho, a su sombra viviremos entre las naciones. Regocíjate y alégrate, hija de Edom, la que habitas en la tierra de Uz, porque a ti llegará la copa, te embriagarás y te desnudarás. Se ha completado el castigo de tu iniquidad, hija de Sión. No volverá él a desterrarte, mas castigará tu iniquidad, hija de Edom. Pondrá al descubierto tus pecados. Señor, te doy gracias por tu palabra en esta mañana. Y lo que pido, Dios, es que sigas hablando como lo has hecho, Dios, a través de esta serie a cada uno de nosotros. Usa mi vida, Dios, a pesar de mí. Dame gracia, dame sabiduría, Señor, y prepara el corazón de mis hermanos para que esta palabra, Dios, pueda, Señor, quedar plantada en sus vidas y en sus corazones, y que pueda, Dios, rendir fruto. Confróntanos, Dios. Confróntanos, por favor, con tu palabra en esta mañana. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Una de las tareas, mis hermanos, más difíciles para los que somos papás es la disciplina que tenemos que dar a nuestros hijos. Y no me pueden dejar mentir, ¿no? Y es que ningún padre, hermanos, se goza en hacerlo. O al menos hasta el día de hoy no he escuchado a algún padre cuando tú le preguntas, oye, ¿cómo estás, no? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va la casa? ¿Cómo van tus hijos? Y hasta el día de hoy nunca he escuchado a un padre que diga, oye, pues, mira, estoy batallando con mis hijos. De hecho, ayer tuve que, pues tuve que disciplinarlo. Y sabes que lo disfruté bastante. O sea, hasta el día de hoy no he escuchado eso, ¿no? Porque la disciplina, hermanos, la disciplina duele, ¿no? Sin embargo, cuando hemos advertido, mis hermanos, muchas veces, y el hijo persiste en la desobediencia, llega el momento en que debe cumplir su palabra. Llegando a la casa vas a ver, les decía aquella vez. Si no lo hiciera, mis hermanos, sus advertencias perderían valor y su amor se va a convertir en permisidad. Ay, siempre me dice así, papá.
y llego a la casa y nunca me hace nada. Entonces es importante, hermanos, cumplir nuestra palabra. Bueno, hermanos, de una manera mucho más perfecta es lo que estamos viendo en este pasaje. Dios cumple lo que Él dice. Durante siglos Él había advertido a Judá, a Jerusalén, por medio de profetas, que si ellos no se arrepentían, iba a venir un castigo y un juicio de parte de Dios. ¿Y sabes qué pensó el pueblo? Esto no va a suceder. Nos han dicho por muchos años y nunca ha pasado nada. Ellos hicieron caso omiso a las advertencias del Señor. Pero Lamentaciones 4, hermanos, nos muestra el día en que Dios cumplió su palabra. Él derramó su justo juicio sobre Jerusalén. Sin embargo, hermanos, el capítulo también nos enseña que Él mismo abrió una puerta de esperanza. Él cumplió el juicio, hermanos, pero también puso un límite al castigo del pueblo y abrió una puerta de esperanza para ellos. Hermanos, nosotros fallamos en eso. Y muchas veces porque no cumplimos las advertencias, porque pasamos por alto la disciplina a nuestros hijos, o en ocasiones abusamos más de ella. Pero ¿sabes qué? Mi hermano, Dios no es así. Dios no es como nosotros. Él cumple fielmente su castigo, pero también nos da esperanza en medio de él. ¿Sabes por qué? Porque el castigo del Señor es temporal. Él va a tener un fin, hermanos. Y esto lo hace para que tú y yo podamos encontrar refugio en él. Así que, hermano, lo que quiero predicarte en este capítulo 4 y es lo que quiero que te lleves en tu corazón, y este es mi argumento. Dios cumplió el juicio y el castigo que merecíamos en su ungido. Por tanto, refúgiate en él y vivirás. Dios cumplió el juicio y el castigo que merecíamos en su ungido. Refúgiate en él y vivirás. Mi primer punto, hermano, lo vamos a ver del verso 1 al verso 11 y le he titulado de esta manera: el Señor cumple su furor y juzgará el pecado con seriedad. El Señor cumple su furor y juzga el pecado con seriedad. Hermanos, Lamentaciones nos ha enseñado a través de toda esta serie, estas semanas, cuán grave y cuán costoso es el pecado. No nos puede quedar dudas, hermanos, sobre eso. Hemos visto a lo largo de esta serie cómo el pecado trae consecuencias terribles y cómo, hermanos, Dios cumple sus advertencias. ¿Sabes por qué? Porque su justicia y su santidad así lo demandan. Si no lo hiciera el Señor, hermanos, no sería Dios. Sería un grave error. Pero Él cumple por su justicia y por su santidad. Lo que merece la rebeldía y el pecado del ser humano, lo hemos visto, hermanos, a través de esta serie, es la muerte. Es la condenación por desobedecer los principios y el mandato del Señor. En este primer punto, hermanos, vemos la terrible condición de Judá bajo el juicio de Dios. De hecho, hermanos, dice un comentarista que si este capítulo se anunciara en una web, en las noticias de televisión, tendría que venir con una leyenda que diga advertencia, contenido gráfico. Porque lo que vamos a ver aquí, hermanos, y si ya lo leíste, esto es algo terrible. Verso 1, sígueme por favor con tu vista. Como se ha engrandecido el oro, ¿cómo ha cambiado el oro puro? Esparcidas están las piedras sagradas por las esquinas de todas las calles. Los hijos preciados de Sión, que valían su peso en oro puro, como son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero. Hermanos, aquel templo que Salomón había construido, aquel templo que el cual era la gloria del pueblo de Israel, estaba ahora hecho pedazos. Estaba en ruinas. Nos dice el pasaje que el oro que adornaba este templo, hermanos, ahora está esparcido ¿por dónde? Por las calles. Y no solo eso, no solamente el templo. Nos dice que los hijos más preciados de Sión, y esto, hermanos, probablemente se refiere a aquellos jóvenes nobles de la ciudad, aquellas personas distinguidas, ahora son considerados como simples vasijas de barro. Ni la belleza del templo, ni el prestigio de sus habitantes, hermanos, escaparon del juicio de Dios. Pero verso 3 continuamos. Dice, aún los chacales dan las ubres, pero la hija de mi pueblo se ha vuelto cruel como las avestruces en el desierto. La lengua del niño de pecho se le pega al paladar por la sed. Los pequeños piden pan, pero no hay quien se lo reparta. Los que comían manjares andan desolados por las calles. Los que se criaron entre púrpura abrazan
cenizales. Mira, hermano, la imagen que está utilizando el profeta Jeremías, esto es muy impactante. Las madres no alimentan a sus hijos. Esto es algo terrible. Los niños muriendo de hambre y de sed. Quienes vivían en lujo ahora dice que buscan comida entre basureros. Porque esa palabra cenizales es lo que significaba estos lugares en el que se depositaba la basura. Y estos hombres que tenían camas de marfil, que vivían en palacios enormes, que tenían servidumbre, ahora están abrazados de basureros buscando refugio y consuelo. Esta escena es estremecedora, sin duda. La ira de Dios ha sido derramada sobre su pueblo rebelde y esta es la condición en la que a ellos ahora se encuentran. Jeremías incluso, mis hermanos, compara este juicio en el verso 6 con el de Sodoma. Si el juicio de Sodoma, hermanos, nos impresiona ya en Génesis, ¿recuerdas? Cuando Dios hace descender fuego sobre esta nación pagana. Aquí Jeremías afirma que el de Judá es mucho peor y es más severo. Sodoma, hermanos, había sido destruida en un instante. Pero ¿sabes qué? Judá está sufriendo día a día el juicio de Dios. Yo te pregunto, de hecho, cuando nos preguntan, ¿cómo quieres morirse? Yo digo, así, en caliente, ¿va? No sé, a mí cuando me dicen dormirito, sin que sufra, o sea, ya no amanecí. Pero hermanos, lo que vemos aquí es que Jerusalén, Judá, un día tras otro y tras otro. Sodoma en un instante fue derribado, pero este pueblo, hermanos, día a día está sufriendo el castigo que ellos merecen. El juicio, hermanos, del Señor sobre este pueblo, estamos viendo que fue muy severo. ¿Y sabes por qué? Porque ellos conocían la voluntad de Dios, mis hermanos. Ellos habían recibido su ley, ellos conocían las advertencias que el Señor les había hecho. Así que ellos estaban pecando, hermanos, con pleno conocimiento. No eran ajenos a las advertencias de nuestro Dios. Su responsabilidad era mayor para ella. Y para cerrar, hermanos, este punto, déjate leo los versos 7 al 9 en una versión un poquito más dinámica o más actual. Nos va también a sorprender mucho, para que nos quede un poquito más claro lo que el profeta está haciendo testigo. Verso 7. Nuestros príncipes antes rebosaban de salud, más brillantes que la nieve, más blancos que la leche. Sus rostros eran tan rosados como rubíes, su aspecto como joyas preciosas. Pero ahora sus caras son más negras que el carbón, ni nadie los reconoce en las calles. La piel se les pega a los huesos, está tan seca y dura como la madera. Los que murieron a espada terminaron mejor que los que mueren de hambre, lo que yo te decía ahorita. ¿Cómo quieres morir a espada de una vez? Pero ellos de poco en poco. Hambrientos se consumen por la falta de comida en los campos. ¿Te das cuenta del juicio de Dios? Si esto, hermanos, te parece terrible, lo que dice el verso 10 es el verso o las palabras más desgarradoras que vamos a escuchar. Verso 10. Las manos de mujeres compasivas cocieron a sus propios hijos que les sirvieron de comida a causa de la destrucción de la hija de mi pueblo. Hermanos, esto que está escribiendo el profeta, este verso 10, no lo vemos ni siquiera en una película. Yo no he visto una película en la que unos padres cozan a sus hijos para poder alimentarse. El juicio contra el pecado de parte del Señor, hermanos, es terrible. ¿Y sabes qué es lo más terrible? Que ellos las advertencias, y esta advertencia de esto que iba a suceder, hermanos, lo habían escuchado mucho tiempo atrás en Deuteronomio. Moisés les había dicho. Entonces comerás el fruto de tu vientre, Deuteronomio 28:53. Entonces comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que el Señor tu Dios te ha dado. Te fijas, el Señor les había dicho, si ustedes desobedecen, y el contexto de esto que acabo de leer está cuando el Señor les dice, miren, si ustedes obedecen va a haber bendición. Si ustedes no obedecen, va a haber repercusiones y va a haber disciplina. Cuando le decimos a nuestros hijos, hey, te encargo esto, llegando a la casa quiero que esté listo. Y el niño, sí, 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 papi. ¿Te quedó claro? ¿Te quedó claro? Sí, claro que sí, mamá. Mira, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro. Sí, y llegas y no hay nada, ¿no? ¿Por qué me castigas? Dicen los niños. Tú sabías.
Y no solamente eso, Jeremías, poco antes de la destrucción de Jerusalén, les volvió a recordar lo mismo. Jeremías capítulo 19, versículo 9. Les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su propio hijo durante el sitio. Hermanos, se necesita ser tan rebelde para que una advertencia que habían escuchado mucho tiempo atrás y poco antes de la tragedia, y hayan hecho ellos caso omiso. Así que esto, hermanos, no era un accidente en la historia de Judá. Esto era el cumplimiento de las advertencias del pacto que el Señor había hecho con ellos. Ellos ya habían firmado, Señor, tú eres nuestro Dios, vamos a obedecer, fírmele ahí. Claro que sí. ¿Están de acuerdo? Por supuesto, Señor, ¿dónde firmamos? Hermanos, y ellos ya conocían. El Señor les pudo haber sacado, aquí firmaste. ¿No te acuerdas? Tú estuviste de acuerdo, ahora no te quejes de lo que estás pasando. Se necesita ser rebelde, hermano, terco, para no seguir y no obedecer las palabras del Señor. Esto no era un accidente, era el juicio de Dios por su pecado. Y bueno, hermanos, ¿y por qué ocurrió todo esto? Después de los primeros 10 versículos que Jeremías nos habla del sufrimiento, responde ahora a esta pregunta. Verso 11, ¿por qué ocurre todo esto? ¿Sabes por qué, hermano? El Señor ha cumplido su furor, ha derramado su ardiente ira, porque el Señor, hermanos, cumple lo que Él promete. ¿De acuerdo? Felipe nos había predicado hace algunas semanas que Dios es fiel a sus promesas, pero también Él es fiel a sus advertencias, ¿lo recuerdas? Si Él promete algo, lo cumple. Pero si Él también te dice, no hagas esto, y lo haces, y va a haber consecuencias, Él las va a cumplir. Hermano, lo que estamos viendo aquí no es algo que nos debería sorprender. ¿Sabes qué? Lo que nos debe sorprender, hermanos, es que el Señor no hubiera terminado y enjuiciado a Jerusalén mucho tiempo antes. Es lo que a nosotros y a mí, a ti y a mí nos debe sorprender. Porque por 800 años el Señor les había estado desde Moisés hasta este tiempo que ellos están sufriendo. Fueron 800 años en que el Señor una y otra vez les advertía, si ustedes se desvían del camino, va a haber consecuencias. 800 años estuvo llamándoles a arrepentimiento. Él les había advertido de las consecuencias. Les enviaba un profeta, les enviaba otro y ellos seguían de rebeldes. Se necesita, hermano, ser tan necio, rebelde para tomar en poco las advertencias que el Señor hace. Mira, hermano, de hecho lo acabamos de ver ahora con el eh, terremoto en Venezuela. Cuando vemos un edificio derrumbado después de un terremoto, mis hermanos, entendemos la fuerza y la magnitud del sismo, aunque tú y yo no hayamos estado ahí. ¿Estás de acuerdo? Tú ves las imágenes de destrucción, dices tú, este sismo seguro fue de 7.8 grados ¿cómo dicen? En el grado de Richter, ¿verdad? ¿Estás viendo las imágenes? Esto es una zona de guerra. Bueno, mis hermanos, del mismo modo, cuando vemos o estamos leyendo esta historia, hermanos, de las ruinas de Jerusalén y la condición en la que ahora estaban, entendemos cuán terrible es el pecado y cuán santo es nuestro Dios. Las ruinas y la condición del pueblo nos enseñan, hermanos, que el pecado nunca es un asunto pequeño. El pecado, hermanos, es un asunto grave. Por eso, mi hermano, te invito en esta mañana que no minimices el pecado. Todo pecado, hermanos, va en contra de la santidad de Dios. No minimices el pecado. No hay pecados blancos. No hay pecados piadosos. Y yo pregunto, mi hermano, ¿hay algún pecado que hoy estás minimizando porque aún no ves sus consecuencias? ¿Hay algún pecado que minimizas? Dices tú, pues yo tengo un año. Oye, pero ese es pecado. Bueno, no me ha pasado nada. ¿Hay algún pecado, hermano, que has dejado de combatir porque piensas que Dios lo entiende? ¿Sí has escuchado eso, no? Oye, hermano, pues es que Dios sabe que batallo, ¿va? Dios sabe que así es mi carácter. Dios entiende, no, hermano. ¿Sabes qué? Dios sabe y Dios entiende que eres un terco. Es lo que Dios sabe y es lo que Dios entiende. Que abrazas tu pecado, que lo apapachas y por eso sigues viviendo de la misma manera por meses y por años. Eso es lo que Dios sabe.
Así que mi hermano, por favor, no confundas, escúchame muy bien, no confundas la paciencia de Dios, hermanos, con su aprobación. No confundas la paciencia de Dios con su aprobación, son cosas muy distintas. Lo que está haciendo el Señor, hermanos, es mostrarte su gracia, mostrarte su paciencia para que tú te arrepientas de Él. No tomes la paciencia de Dios, hermanos, como la aprobación de Dios a eso que tú estás cometiendo. Jóvenes, no piensen que tienen toda una vida para arrepentirse. Santiago decía que nuestra vida es como una neblina que aparece por la mañana, pero al mediodía dice que ya no está. No tienes toda una vida para arrepentirte. Quizás mañana Dios te llame a su presencia y tendrás que rendir cuentas delante de Él. La paciencia de Dios es una invitación al arrepentimiento, no es una licencia para que tú sigas pecando y viviendo como tú quieres. La paciencia de Dios es una invitación para que te arrepientas, mi hermano. Matrimonios que hay aquí. No permita que pequeños pecados se normalicen en su hogar, por favor. Y hablo a aquellos que están por casarse, aquellos que están recientemente casados, que llevan 1 año, 2 años, no normalicen, por favor, estos pequeños pecados en su hogar. La amargura, el orgullo, la falta de perdón. Es que él mañana me pide perdón, yo no le voy a decir nada. Hermano, Jerusalén no cayó en un solo día. El endurecimiento siempre comienza de poco en poco. No le voy a decir nada, no le voy a decir nada. Yo no voy a cambiar, y así soy. Él ya sabía desde que éramos novios. Pues, ¿sabes por qué, hermano? Porque en 1, 3, 5, 10 años verás las consecuencias de ese pecado que tú estás permitiendo hoy en tu matrimonio. No te vayas nomás a decir después de 3, 5 años de casado, es que se me hace que esa no era la voluntad de Dios. No, no, la voluntad de Dios se hizo y es desde que tú firmaste, ¿verdad? Acepta a María Candelaria, ¿cómo no? Por supuesto. ¿Va? Ahí se cumplió y ahí fue tu voluntad, es la voluntad de Dios desde que se casaron. Hermanos, no normalicen el pecado en el matrimonio. Mis hermanos, cada vez que leemos Lamentaciones debemos recordar que Dios toma el pecado mucho más en serio de lo que nosotros lo hacemos. Si el Padre no perdonó el pecado cuando fue puesto sobre su propio Hijo, tampoco, mis hermanos, pasará por alto el pecado de quienes continúan rechazando a Cristo y viviendo a su manera. El pecado nos va a alcanzar si no nos arrepentimos. Números capítulo 32, 23 dice así, pero si se niegan a arrepentirse, estarán pecando contra el Señor y pueden estar seguros de que no escaparán de su pecado. Otra versión dice, el pecado los va a alcanzar. Hermanos, el pecado, aunque parece, y el Satanás nos lo adorna de una manera hermosa, hermanos, el pecado tiene sus condiciones. Por eso, mis hermanos, si hay alguien aquí que lleva rechazando a Cristo una y otra vez, aún hay esperanza para ti, amigo, que nos visitas o que nunca has entregado tu vida al Señor. Aún hay esperanza para todo pecador. Ya no huyas de Él, acércate y ven a Él en arrepentimiento, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios cumplió el juicio y el castigo que merecimos. Por tanto, refugiémonos en Él y viviremos. Ahora, hermanos, hemos visto que los versículos 1 al 11 nos mostraron la magnitud del juicio y el castigo de Dios y cómo Él lo cumplió. Ahora, en mi segundo punto, quiero que estudiemos que su enojo, hermanos, no es sin motivo, sino que el profeta nos explica, Jeremías nos explica las razones de su disciplina y esta hacia dónde apunta. Y esto lo vamos a ver en mi segundo punto, el cual he titulado El Señor pone fin al castigo y nos da esperanza. El Señor pone fin al castigo y nos da esperanza. Y esto lo vemos del verso 12 al verso 22. El juicio sobre Jerusalén, sobre Judá, fue tan devastador, mis hermanos, que incluso nos dice, y empezamos en el verso 12, que los reyes de la tierra no lo podían creer. Verso 12.
No creyeron los reyes de la tierra, ni ninguno de los habitantes del mundo que el adversario y el enemigo pudieran entrar por las puertas de Jerusalén. ¿Me estás diciendo que Jerusalén fue destruida? Eso es imposible. Si Jerusalén tiene murallas altas, tiene un ejército, tiene muchos habitantes, no, esto no puede ser cierto. Dice que los reyes no lo creían y los habitantes del mundo en ese entonces decían, no, esto es imposible. Debe ser una broma, ¿no? Jeremías, hermanos, aún en medio y viendo todo esto, da esperanza y anunciaría su fin, pero no sin antes mencionar las causas de este juicio. Verso 3. Lee conmigo, por favor. Pero a causa de los pecados de sus profetas y de las iniquidades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos, vagaron ciegos por las calles, manchados de sangre, sin que nadie pudiera tocar sus vestidos. Apártense, inmundos, gritaban de sí mismos. Apártense, no nos toquen. Así que huyeron y vagaron entre las naciones, se decía, no seguirán residiendo entre nosotros. La presencia del Señor los dispersó, no volverá a mirarlos. Ellos no honraron a los sacerdotes ni tuvieron piedad de los ancianos. Lo que está haciendo el profeta Jeremías es señalando la causa moral y espiritual de esta tragedia. Estos profetas y sacerdotes, quienes debían dirigir al pueblo a la obediencia al Señor, a su palabra, lo que estaban haciendo era conducir al pueblo al pecado. Ellos fueron permisivos. Ellos no ponían un alto a las iniquidades que se cometían. Estos líderes del pueblo eran responsables. Ahora, tú podrás decir, César, pero ahí dice que los profetas y los sacerdotes, ¿por qué Dios enjuició a todo el pueblo? Bueno, Jeremías capítulo 5, versículo 31 dice esto. Los profetas profetizan falsamente. Los sacerdotes gobiernan por su cuenta. Y a mi pueblo, dice Dios, así le gusta. El pueblo veía a sus sacerdotes, a los profetas, enseñando mentira. ¿Y sabes qué decía el pueblo? Nada. Dice Dios, así le gusta el pueblo. En vez de repudiar las acciones, ellos consentían el pecado de sus líderes. Estos hombres eran los encargados de dirigir al pueblo a la obediencia. Estos hombres pudieron haber salvado al pueblo de la ruina que se aproximaba. ¿Recuerdas cuando el Señor manda a Jonás a Nínive y se ve y predica que dentro de 40 días la ciudad sería destruida? ¿Qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo el rey? Cuando fue este profeta y predicó, el rey obedeció. Puso ceniza, se puso ropa áspera y el Señor perdonó el juicio. Hermanos, estos hombres, sacerdotes, profetas, ellos pudieron haber evitado el juicio de Dios si invitaban al pueblo al arrepentimiento, pero no lo hicieron. Olvidaron la responsabilidad que ellos tenían. Al contrario, nos dice el pasaje que ellos profetizaban falsamente y los sacerdotes gobernaban para sí mismos. Y no solo eso, el verso 3 también nos dice que ellos eran culpables de derramar la sangre de los justos. ¿Y a qué se refiere con esto? Por muchos años el Señor una y otra vez les había enviado profetas, ¿lo recuerdas? ¿Qué hacía el pueblo con los profetas que el Señor les enviaba para que se arrepintieran? ¿Recuerdas? La, nuestra hija nos dice, no me hace sí. Todos entendemos este señal, y hace sí. Sí, es lo que hacía, les daban muerte. Derramaban la sangre de los justos, y es lo que dice el pasaje. En vez de oír el mensaje y la advertencia de sus profetas, estos sacerdotes, el pueblo y estos falsos profetas mataban a aquellos hombres que Dios les enviaba, aquellos profetas que les enviaba para que se arrepintieran. Pero la imagen, hermanos, que usa el profeta Jeremías en los versos 14 y 15 aún es todavía más fuerte. Los sacerdotes, hermanos, que debían discernir, entre lo santo y lo inmundo, ¿sabes qué? Ahora aparecen como personas ciegas y contaminadas de sangre. ¿Sí lo ves? Verso 14 y 15. De hecho, hermanos, muchos comentaristas dicen aquí que ellos ven una ironía. Estos sacerdotes que debían declarar quién estaba limpio y quién estaba impuro, quién estaba limpio y quién estaba puro, dice que ahora ellos mismos son considerados como personas inmundos. Esto es una gran ironía, es muy cierto.
De hecho, el verso 15 nos dice que el pueblo les gritaba, apártense inmundos, apártense, apártense, no nos toquen, fuera. Los hacían a un lado. El castigo fue severo, hermanos, que incluso nos dice el verso 16, que parte del juicio de Dios fue que los babilonios no honraron a los sacerdotes ni tuvieron piedad de los ancianos. Aquellos hombres que antes gozaban de gran honor, ¿sabes qué? Ahora no están recibiendo ningún trato especial. Están siendo humillados como todo el pueblo. Esto es muy triste. Esto que estamos estudiando en el pasaje es muy triste y es muy lamentable. Y tú podrías pensar de que, bueno, quizás viendo el juicio de Dios, viendo todo lo que ellos están viviendo, muriendo de hambre, el templo destruido, quizás esto les haría buscar al Señor. Quizás esto les haría voltear su mirada al cielo y decir, Señor, ya basta, rescátanos, necesitamos de tu ayuda. No pasó eso. Fíjate lo que dice el verso 17. Aún nuestros ojos desfallecían. Buscar ayuda fue inútil. En nuestro velar hemos aguardado a una nación incapaz de salvar. Buscar ayuda para ellos fue inútil, pero no porque Dios no respondiera, porque ellos estaban buscando la ayuda en el lugar equivocado. ¿Sabes dónde buscaban ayuda? En otra nación, en el hombre. De hecho, la nación a la que Israel se estaba refugiando era en Egipto. Ellos fueron a buscar ayuda a Egipto. Hey, nos están atacando, hagan algo, ayúdenos. El lugar donde se debe encontrar refugio y ayuda es en el Señor. Era inútil buscar ayuda en otras naciones. Ellos debían clamar al Señor. Ellos debían humillarse delante de Él, como el pastor Luis Mario nos predicó la semana pasada. Humillarse, clamar al Señor. Ayúdanos, Señor, por favor, haz algo. Olvidaron lo que dice el Salmo 60. Danos ayuda, Señor, contra el adversario, pues vano es el auxilio del hombre. Lo tenían escrito en un salmo y se olvidaron de esto. Solo el Señor podía socorrerlos. Solo el Señor podía ayudarles, pero ellos buscaron la ayuda en el lugar equivocado, en el hombre. Así que lo que ellos sentían es que su fin había llegado. Verso 18. Ponían trampas a nuestros pasos para que no anduviéramos por nuestras calles, hablando de los babilonios. Nuestro fin se acercaba, se cumplieron nuestros días porque había llegado nuestro fin. Ellos vieron todo perdido. Ellos dijeron, ya no hay esperanza, ya no hay. Nuestro fin ha llegado. Y para colmo, aquel hombre en el cual ellos aguardaban su última esperanza había sido también atrapado. ¿Sabes quién? Su rey, el rey Sedequías, que en ese entonces gobernaba Judá. Verso 20. Dice Jeremías dice, el aliento de nuestras vidas, el ungido del Señor fue atrapado en sus fosos. Aquel de quien habíamos dicho, a su sombra viviremos entre las naciones. ¿Sabes qué? Había sido preso. Y también, hermano, el pecado es tan terrible, hermanos, que nos ciega de ver la realidad. El Salmo 91 ya había dicho esto. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ellos sabían que no podían refugiarse en nadie más, sino solamente en Jehová de los ejércitos, en el Señor. Pero ¿sabes qué? Ellos buscaban ayuda en otra parte. Ellos tenían su confianza en su rey, en este rey Sedequías. Quizás ellos decían, mira, mientras el rey siga vivo podemos tener aún esperanza. Pero este rey, hermanos, no pudo hacer nada. Junto con otros hombres, si tú lees la historia, y eso la puedes encontrar en el libro de Reyes, junto con otros hombres, él fue llevado preso y fue muerto. De hecho, a sus hijos los mataron delante de él y a él le quitaron los ojos y vivió en Babilonia hasta que murió. Olvidaron que un rey terrenal no los había protegido por tantos años. El Señor es el quien los había bendecido y había estado con ellos. Y es muy interesante, hermanos, porque Jeremías dice
Jeremías en el verso que leímos 20 dice, el aliento de nuestras vidas, el ungido del Señor. ¿Por qué dice esto el profeta? Bueno, hermanos, él dice eso no porque alabara la piedad del rey Sedequías, sino porque el rey representaba la continuidad de la nación y la dinastía davídica. Mientras hubiera un rey descendiente de David, el pueblo conservaba cierta esperanza, pero al ser atrapado, su esperanza había terminado. Mientras el rey siga vivo, hay una promesa de que habría siempre alguien en el trono. Mientras el rey siga vivo, hay esperanza, pero cuando el rey es capturado y es asesinado, hermanos, toda esperanza se termina. No había nadie que les pudiera ayudar. Aquel hombre en el que ellos estaban refugiando había sido asesinado. El ungido de Jehová, dice Jeremías, este ungido de Jehová fue capturado y llevado preso. Ellos buscaban refugio. Ellos tenían esperanza en un rey terrenal. Ellos tenían esperanza en sus líderes religiosos. Ellos tenían esperanza y confianza en una nación vecina. Pero ¿sabes qué, hermano? Eso nada y eso no podía ayudarlos. Porque buscar refugio y esperanza fuera de Dios va a terminar en decepción. No busque refugio en otro lado. Lo único que quedaba, hermanos, es que el Señor extendiera misericordia. Lo único que quedara es que el Señor interviniera de una manera milagrosa. ¿Y sabes qué? El Señor lo haría. Porque la disciplina no es para destrucción, sino para restauración. El profeta anunciaría el fin del castigo. Y en el verso 22 leemos una de las frases más esperanzadoras del libro. Verso 22. Dice el profeta, se ha completado el castigo de tu iniquidad, hija de Sión. No volverá él a desterrarte. Ahora, hermanos, ellos lograban ver la luz, como decimos, al final del túnel. Dios había decretado el final de su castigo. Y es que, hermanos, Dios es fiel a su pacto y él había prometido no abandonarlos. Y sabes que él lo estaba cumpliendo. Porque el castigo y la disciplina de Dios no es para siempre. Cuando cumple su propósito, llega a su fin. Y aunque pasarían 70 años cautivos, el Señor después de ese tiempo los regresaría. De hecho, el Señor, si tú recuperas la historia, el Señor les dijo, ¿saben qué? Ustedes van a ir cautivos, ya no pongan resistencia. Además, multiplíquense, edifiquen casa, vivan ahí, van a regresar, hay esperanza. Fue lo que el Señor les había dicho. La disciplina del Señor, hermanos, no es para siempre. Cuando cumple su propósito, esta llega a su fin. Ahora, que se haya completado el castigo no significa que Israel ya no volvería a sufrir. Significa que ese juicio específico del exilio había tenido un límite. Para Israel se había completado, pero ahora el juicio iría dirigido a otra nación, a Edom. Y eso lo vemos en el verso 22b. Dice así, mas castigará tu iniquidad, hija de Edom, pondrá al descubierto tus pecados. Edom, hermanos, era una nación hermana que debía haber ayudado a Israel en contra de sus adversarios, pero lo que hizo fue regocijarse e inclusive apoyar a los enemigos del pueblo de Dios en muchas ocasiones. Así que, hermanos, que el mismo Dios que disciplina a su pueblo también un día juzgará a todas las naciones que persisten en su maldad. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todas las cosas. Él un día llamará a juicio a toda criatura. Hermanos, debemos entender algo. La disciplina del Señor nunca es para destrucción, sino para corrección. Y además, ¿sabes qué? Tiene un límite, no es para siempre. Así que, por favor, confía en la gracia misericordiosa de Dios, porque Él está buscando tu restauración y no tu destrucción. Y a lo mejor lo entendemos un poquito más, como decía al principio, los que son. El ser padres, hermanos, nos ha ayudado a entender la manera en que Dios obra muchas veces. Los que no lo son, pues lo entienden también por sus padres, ¿no? Por sus papás. Los que tenemos hijos lo tenemos mejor. Pero imagina a un padre que castiga o disciplina a su hijo. Ningún padre, dije ahorita, disfruta hacerlo, lo dije al principio. Mientras el hijo llora, el padre, hermanos, también está sufriendo por dentro.
Es verdad lo que decían, ¿verdad? Cuando la mamá daba los chanclazos al hijo, a mí me está doliendo también, o sea, hermanos, es verdad. ¿No te decía tu mamá eso? A mí sí, la hermana Berta. Hermanos, cuando el padre disciplina a sus hijos, sufre también. Pero ¿sabes qué? Tampoco prolonga el castigo por capricho. Cuando la disciplina ha cumplido su propósito, el padre abraza al hijo y restaura esa relación con él. El castigo tuvo un propósito y también tuvo un límite. Y hermanos, así es Dios. Él no disciplina porque disfrute ver a sus hijos sufrir, sino porque Él los ama. Por eso disciplina. Y cuando ese propósito, hermanos, se cumple, también pone fin a la disciplina. ¿No hacían nuestros padres también lo mismo? Nos daban unos cintarazos y luego, mijo, véngase a comer. Y ahí estabas con la sopa. No nos dejaron sin comer. En la noche hacía frío, te ponía la San Marcos del Tigre, ahí va arriba. Hermanos, así es Dios. La disciplina no es para de tu destrucción. Si el Señor te disciplina es para corregirte y es porque te ama. Así que mi hermano, la disciplina de Dios no significa que Dios dejó de amarte. No, hermano. Tal vez algunos el día de hoy aquí están atravesando una disciplina del Señor. Sientes la mano del Señor tan pesada sobre ti que dices, ya Dios, ya no aguanto. Quizá las consecuencias de tus pecados te sean muy dolorosas, hermanos. Pero este texto nos recuerda que para los hijos de Dios la disciplina tiene un propósito y también va a tener un límite. Espera en el Señor. Dios no disciplina para destruirnos, sino para restaurarnos. Hermanos, saldrás más fortalecido. Mirarás al pecado de otra manera y muchas veces, hermano, la disciplina del Señor nos ayuda a madurar. Algo que muchos de nosotros nos falta. La disciplina del Señor es una prueba de su amor y no de su rechazo. Y sabes que ningún hijo verdadero de Dios queda exento de ella. ¿Sabes por qué? Porque como dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 12, versículo 6, porque el Señor al que ama, lo deja hacer lo que quiere. ¿No? Porque el Señor al que ama, le solapa el pecado. No, hermanos, el Señor al que ama, disciplina. Siéntete bendecido cuando sientas la mano del Señor sobre tu vida, porque tú eres su hijo. Pero también, hermanos, no pongas tu esperanza en el hombre. Israel buscó refugio en Egipto, en sus sacerdotes y finalmente en su rey. Pero ¿sabes qué? Nosotros hacemos exactamente lo mismo. Mi hermano, ante cualquier situación difícil, no busques refugio en otro lado. No te refugies en el dinero. No te refugies, no busques esperanza en tu sabiduría, en tu buena moralidad, en tus esfuerzos humanos. No, hermano. Descansa y busca el refugio solamente en el Señor. Él es tu esperanza. Corre a Él. Salmo 146 dice así, no confíes en príncipes ni en hijo de hombres, porque no hay en él salvación. Mejor di, como el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Solo el Señor es nuestro refugio. Iglesia, pero también algo más. Y lo vimos en el texto, debemos tener cuidado con un liderazgo que tolera el pecado. Y quiero hablarle a los líderes y pastores de familia de fe, y ahí me incluyo también, obviamente yo, que lo tuve que escribir esto. Mis hermanos, Dios toma muy en serio el ministerio de quienes enseñan su palabra y dirigen a su pueblo. Los profetas y sacerdotes no fueron juzgados solo por lo que hicieron, sino porque llevaron al pueblo al pecado. Así que es nuestro deber ser ejemplo y vivir de acuerdo al llamado que hemos recibido. Cuidemos lo que enseñamos y no solo desde aquí, desde el púlpito, cuidemos cómo estamos viviendo fuera de él, allá abajo. Charles Spurgeon en su libro El discurso a mis estudiantes dijo esto. Todos nosotros hemos oído contar la historia del hombre que predicaba tan bien y vivía tan mal, que cuando estaba en el púlpito no había quien no dijera que nunca debía salir de él. Y cuando bajaba del púlpito, todos a una declaraban que no debía volverlo a ocupar jamás. Que no nos pase eso
pastores y líderes. Recordemos, pastores, líderes de familia de fe, en un ministro deben estar en comunión o en armonía su lengua, su corazón y su mano. No olvides nunca esto, no olvidemos nunca esto. Iglesia, pero tampoco pensemos únicamente en los líderes. Jeremías lo vimos ahorita. En Jeremías en el capítulo 5 decía que al pueblo así le gustaba. El pueblo no hacía nada al ver lo que el sacerdote y los profetas hacían. El pueblo prefirió escuchar mensajes cómodos antes que la verdad. Y tristemente, hermanos, esto pasa hoy en día. Dios te va a prosperar, amén. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere hacer rico, Dios te quiere hacer millonario, es lo que oímos en muchos púlpitos. Hermanos, el pueblo prefirió escuchar mensajes cómodos antes que la verdad. A los que hablaban la verdad, pues terminaban matando. Así que preguntémonos, iglesia, ¿busco una predicación que confronte mi pecado o una que simplemente me haga sentir bien? ¿Busco una predicación que confronte mi pecado o una que simplemente me haga sentir bien? Así que mis hermanos, iglesia, familia de fe, no te molestes con nosotros cuando seas llamado a rendir cuentas, por favor. Es nuestro deber, ¿de acuerdo? Mis hermanos, es nuestra responsabilidad cuidar y guiar al pueblo que el Señor nos ha dado, nos ha concedido dirigir. Así que por favor, hermanos, oren por el liderazgo de esta iglesia, oren por los pastores, oren que Dios levante diáconos, que Dios levante hombres piadosos, pastores, Señor, que puedan ellos enseñar y predicar la palabra. ¿Estás orando por tus pastores? Que el Señor levante más líderes en esta iglesia para conducir al pueblo y así cumplir juntos la misión. Miembros de familia de fe, es su responsabilidad acercarse a nosotros cuando estemos desviando de la palabra. Ese es tu compromiso. ¿Lo recuerdas? Lo firmamos en el pacto de membresía. Nos comprometemos también a acercarnos con nosotros. Háganos saber en qué estamos fallando. Hermanos, los pastores no son infalibles. La palabra de Dios es infalible. Nosotros no. Nosotros somos como tú y necesitamos también de tu advertencia, de tu consejo, de tu sabiduría. Y estamos agarrando tu rumbo, acércate con nosotros. Y lo digo seriamente, acércate. Hermano César, pues por ahí va predicando 2, 3, pero en su casa usted es un tremendo. Acérquese con nosotros. Si ves algo en mi vida, acércate. Lo podemos platicar, lo podemos hablar. Es tu responsabilidad, mi hermano. Lo vimos en el pasaje. El pueblo así le gustaba, el pueblo no decía nada. Tú no seas como ellos. Porque una iglesia nunca debe conformarse con un liderazgo carismático, talentoso o exitoso, sino con un liderazgo santo, íntegro y fiel a las Escrituras. Dios cumplió el juicio y el castigo que merecíamos en su ungido. Por tanto, refúgiate en él y vivirás. Como conclusión, hermanos, este capítulo nos enseña dos grandes verdades. Primero, Dios no toma el pecado a la ligera. Su disciplina e ira contra el pecado es real. Y segundo, hermanos, Dios tampoco disciplina sin propósito ni para siempre. Él hiere para sanar. Él quebranta para restaurar. Él corrige para traernos de regreso a Él, porque Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Por eso, mi hermano, si hoy estás lejos de Dios, no huyas, corre hacia Él. Si hoy estás viviendo apartado de Dios, cometiendo algún pecado, hermano, acércate a Él, ven a Él en arrepentimiento y Él te va a perdonar. Porque el mismo Dios, hermanos, que disciplina es el Dios que ofrece esperanza a todo aquel que se refugia en Él. Ven a Él. No huyas, hermano. Arrepiente de tus pecados. Dile al Espíritu Santo que te haga, que te convenza de lo que estás haciendo y que te humilles delante del Señor. Ven a Él, refúgiate en Él, por favor. Jeremías, hermanos, termina el capítulo con la noticia de que el ungido del Señor, su rey, no pudo salvarlos y darles vida. ¿Recuerdas el verso 20? El aliento de nuestras vidas, el ungido del Señor fue atrapado. A su sombra, aquel de que ellos decían, del cual decían, a su sombra viviremos entre las naciones, había sido asesinada. Jeremías muestra que ni siquiera el rey ungido pudo salvar al pueblo. Pero ¿sabes qué? Esto prepara el camino para mirar al verdadero ungido de Dios.
a nuestro Señor Jesucristo. Sedequías, mi hermano, fue un rey pecador que cayó bajo el juicio de Dios. Pero, mi hermano, Cristo, en cambio, es el rey justo que voluntariamente llevó el castigo que tú y yo merecíamos. Él es el verdadero ungido de Dios, aquel que entregó su vida para salvarnos en la cruz del Calvario, aquel en cual recayó la ira de Dios que debía haber caído sobre ti y sobre mí. Mira lo que dice Romanos capítulo 5. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos ¿de qué? De la ira de Dios por medio de Él, por medio de Jesucristo. Mi hermano, Dios en la persona de su Hijo Jesús descargó la ira que debía ser puesta sobre ti y sobre mí. La ira que tú y yo merecíamos por nuestro pecado, por nuestra rebeldía, fue descargada en la persona de Cristo Jesús. Nosotros merecíamos la muerte, hermano. Nuestra maldad, nuestro pecado, merecíamos el castigo de Dios por eso. Pero el sacrificio de Cristo, hermanos, nos ha salvado. Israel descubrió demasiado tarde, hermanos, que un rey terrenal no podía salvarlo. Nosotros ya conocemos a ese rey, al verdadero ungido de Dios. Así que, por favor, refúgiate en él en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier problema, hermano. Sigue orando, no te canses de orar, sigue meditando en su palabra. No te apartes de la comunión de la iglesia. Ven, continúa viniendo, ve a tu comunidad, ahí vas a encontrar descanso, refugio, ayuda. Solamente en el Señor tenemos un lugar seguro. Solamente el Señor es quien nos puede dar verdaderamente vida. Y si tú estás sin Cristo, si tú nunca has puesto tu esperanza en el Señor, en Cristo, como tu único y suficiente Salvador, te digo a ti, amigo, refúgiate en Cristo, el verdadero ungido del Señor, y vas a encontrar vida. Arrepiéntete de tus pecados y confía en Él como tu único y suficiente Salvador, como aquel que puede librarte de la ira de Dios que va a venir a este mundo para todos aquellos que siguen en sus delitos y sus pecados. Confía hoy mismo en Cristo y tendrás vida y vida en abundancia. Dios cumplió el juicio y el castigo que merecíamos en su ungido. Por tanto, refúgiate en Él y vivirás. Señor, te doy gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, sigue confrontando a nuestras vidas, pero también Dios sigue confortándola. Ayúdanos a recordar, Señor, lo que hemos estudiado esta mañana. Ayúdanos, Dios, que cuando el pecado, Dios, toque a nuestra puerta, recordemos lo terrible y las consecuencias, Señor, de él. Ayúdanos a repudiarlo, Dios, tanto como tú lo repudias. Y cuando pequemos, Señor, recuérdanos que podemos acercarnos a ti, que podemos ir a ti en arrepentimiento y ahí podemos encontrar esperanza y refugio. Porque tú, Señor, intercedes por nosotros. Gracias por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.